Bendecimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor. Vengas tú dando la fuerza y la fortaleza, Señor. Bendice los que los han de ver en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Haz milagros, Señor. Que su palabra, Señor, haga milagros, Señor, en esta hora, Padre. Lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, glorioso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema es, mis hermanos, el no reconocer vuestra culpabilidad. Amén. Sabemos, mis hermanos, que Dios desde un principio ha creado las cosas perfectamente, con entendimiento, mis hermanos. Porque todo Dios lo ha creado con entendimiento, con sabiduría, mis hermanos. Y hasta este día, mis hermanos, Dios no se ha equivocado, porque Dios creó todo desde un principio, mis hermanos, perfecto, mis hermanos, porque Dios es perfecto. Sabemos que Dios desde un momento, mis hermanos, tuvo trato con el ser humano cuando creó aquel hombre llamado Adán, mis hermanos. Desde ese momento Dios puso, mis hermanos, un decreto, un mandamiento, mis hermanos, a donde Dios le dijo: de esto, de todo árbol podrás comer, pero de este que está en medio del Edén no comeréis, le dijo. Pero más Dios vio que en aquel momento estaba solo aquel hombre. Pero Dios ya iba formado, mis hermanos, aquel mandamiento, aquel decreto, mis hermanos. Pero Dios se compadeció en aquel hombre y dijo: bueno, le voy a hacer una esposa, le voy a hacer una mujer ayuda idónea, como dice la palabra, mis hermanos. Desde ese momento, mis hermanos, a donde Dios le dijo, aquel hombre cayó en un sueño profundo, como dice la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, sacó una costilla del costado de aquel hombre y formó a aquella mujer. Bendito Dios, aquellos hombres eran felices en ese momento, mis hermanos, porque todo estaba bien, mis hermanos, en ese momento. Pero ya el enemigo existía en esta tierra, porque ya iba sido desterrado de los cielos, mis hermanos. Pero ya Dios todo lo tenía calculado y todo lo tenía perfecto, mis hermanos. Porque la palabra de Dios es perfecta para nuestra vida, mis hermanos. Si nosotros nos hemos equivocado es porque queremos, mis hermanos, porque la palabra de Dios es clara, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos el conocimiento y hoy tenemos la revelación que es bendita de esta palabra, usted y yo sabemos que existe el bien y el mal. Usted y yo sabemos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Usted sabe cuándo le fallamos a Dios. Usted sabe cuando estamos bien delante de Dios. En esos momentos todo era bien, porque la presencia de Dios estaba cerca de aquellos hombres, de aquel hombre y de aquella mujer, porque la presencia de Dios estaba allí en ese lugar. Y qué bueno es, mis hermanos, cuando Dios está cerca de nuestra vida. Porque todo es pan, todo es paz y bonanza. Porque sabemos que Dios es un Dios maravilloso, es dueño del amor y de la paz, mis hermanos. Mas Dios dijo en aquel momento de habla en el Mateo, dice: mis pasos dejo, mis pasos doy, y yo no la doy como el mundo la da. Porque lo que el mundo da es fracasado. Porque muchos han fracasado, mis hermanos. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 2:16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiese ciertamente moriréis. Gloria a Dios. Y más adelante lo dice la palabra de Dios en el capítulo 3 verso 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis
de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gloria a Dios. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que el diablo llegó en estos momentos, llegó astutamente, mis hermanos, como le escribe la palabra. Porque déjeme decirle que el enemigo de una y de otra ha venido queriendo estorbar esta palabra, pero esta palabra está aquí, ha llegado, mis hermanos, porque esta palabra no depende del ser humano, esta palabra depende del Dios vivo, del Dios que está en los cielos, mis hermanos. Se opongan los que se opongan, esta palabra seguirá su paso, mis hermanos, porque nadie la va a detener. Porque Dios venció al mundo, mis hermanos. Y si Dios venció al mundo, mis hermanos, no hay nadie a quien lo detenga, mis hermanos. Porque esta palabra va a hacer lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús, mis hermanos. Porque aún esta palabra está corriendo sobre esta tierra, mis hermanos, alcanzando a aquellos que todavía están en delito y pecado, como dijo la palabra de Dios: el día que comieres de él, ciertamente moriréis. Y como dice la palabra de Dios, desde que el tiempo, mis hermanos, que el pecado llegó sobre la vida, pues llegó por la desobediencia a estos hombres, mis hermanos. Y qué terrible fue, mis hermanos, cuando estos hombres comieron de este árbol, a donde Dios le dijo: de todo árbol podrás comer, pero menos de este, le dijo el Señor. Allí decretó Él un decreto y un mandamiento que no tenían que sobrepasarse. Pero nosotros los humanos, mis hermanos, hacemos las cosas, mis hermanos, como nosotros pensamos muchas veces, y es ahí el fracaso y la muerte espiritual, pero también llega la muerte material, mis hermanos, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Amén. Qué maravilloso es Dios, mis hermanos. Pero allí solamente esta mujer necesitó un empujoncito de parte del enemigo, mis hermanos, a donde le engañó. Pero déjeme decirle, allí por eso el tema es el no reconocer vuestra culpabilidad, mis hermanos. Ahí la mujer cayó en el engaño. Y ahí viene la mujer y le da al hombre que comience también. Y ahí donde Dios se manifiesta, ya Dios ya lo sabía que estos hombres le iban fallado. Pero déjeme decirle que aún Dios en su gran misericordia, mis hermanos, todavía los mantuvo con vida. Porque Dios no es un Dios injusto, mis hermanos. Dios es un Dios justo, mis hermanos. Pero déjame decirle que la misericordia de Dios está todavía sobre el ser humano, está sobre esta tierra, mis hermanos. Porque aquí nos podemos dar cuenta que en aquellos momentos que Dios creó el principio, mis hermanos, que lo creó todo perfectamente, llegó el punto también que se arrepintió de haber hecho el ser humano, mis hermanos. Pero ¿y por qué, mis hermanos? Por la desobediencia del ser humano. Dios no viene a condenar al ser humano. Si Dios condena, es el pecado. Dios vomita el pecado y por eso es condenado, mis hermanos. Pero déjeme decirle que hasta este día Dios sigue dando oportunidad, mis hermanos. Aunque el mundo esté patas arriba, aún la misericordia de Dios está sobre esta tierra. Usted y yo sabemos, hoy, mis hermanos, ya no hay, en aquel día, ya no hay justificación que usted vaya a decir: no sabía. Ahora, como dijo la palabra, y sabrás el bien y el mal, le dijo en aquel tiempo. Y en este tiempo, mis hermanos, usted y yo sabemos que hay dos caminos. Hay dos lugares. Un lugar para estar con nuestro Dios, y hay otro lugar que Dios lo ha hecho para el diablo y su demonio, que el Señor lo reprende en esta hora. No lo ha hecho para usted ni para mí. Pero déjame decirle que la desobediencia y nuestras culpas, mis hermanos, el no reconocer cuando nosotros fallamos, mis hermanos.
Porque qué lamentable es que nosotros no reconozcamos, mis hermanos, como hijos de Dios, que no reconozcamos cuando le fallamos a Dios o cuando le hemos fallado al hermano, porque muchas veces fallamos, mis hermanos, hablamos mal. Y decimos cosas que no tenemos que hablar muchas veces. Muchas veces buscamos sin entendimiento. Muchas veces hablamos sin entendimiento y dañamos, mis hermanos. Pero Dios ahí está, mis hermanos, que usted y yo reconozcamos y que los levantemos en el nombre de Dios, mis hermanos, y que reconozcamos y le digamos: Señor, aquí estoy, yo te he fallado. Estos hombres, mis hermanos, Adán y Eva, se echaba la culpa de la mujer que me diste por compañera, me dio de comer y yo comí. Viene Dios, le pregunta a la mujer: ¿quién te dijo que comieres? Pues a mí la serpiente me dijo que comieres. O sea, nadie se hizo responsable, mis hermanos. El uno le echó la culpa al otro y el otro al otro. Por eso déjenme decirle que el enemigo va a llegar a nuestra vida, mis hermanos, como muchos ha llegado y a muchos los ha botado, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo bien sabe cuál es su debilidad y cuál es la mía, porque el enemigo desde un principio que Dios lo ha creado, los ha venido estudiando cuál es nuestra debilidad, mis hermanos. El enemigo va a llegar en ese momento, en ese punto de la debilidad que nosotros tenemos. Muchos las tenemos de una forma y de otra. ¿Cuántos el enemigo ha botado, mis hermanos? ¿A cuántos ha engañado, mis hermanos? Y qué terrible es cuando nosotros volvemos atrás, mis hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios. Qué terrible es, mis hermanos, cuando nos echamos para atrás, como muchos ahora, mis hermanos, están allá en el mundo, mis hermanos, que un día fueron cantantes de Dios, otros fueron predicadores de la palabra de Dios, otros fueron tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho en el ser humano, mis hermanos. Pero cuando nosotros nos reconocemos, mis hermanos, nuestros hechos, nuestros pecados delante de Dios, viene el fracaso para nuestra vida espiritual, mis hermanos. Porque Dios es santo, mis hermanos. Porque Dios es santo, mi hermano. Y si Dios es santo, usted tiene que estar santo, mis hermanos. Porque Dios es grande y poderoso, y lo que Dios pide de nuestra vida, mis hermanos, es que nosotros seamos obedientes, que nosotros estemos en la línea de Dios, porque nosotros, mis hermanos, hemos tomado las cosas de Dios como nos pegan ganas, mis hermanos. Como están hoy las iglesias, como está el pueblo de Dios, mis hermanos, están como les pega ganas, mis hermanos, porque la palabra de Dios ha caído en un vacío, mis hermanos. Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros que predicamos, mis hermanos, no estamos viviendo bajo la gracia de Dios, no estamos viviendo la palabra de Dios, mis hermanos. Y es por eso que la palabra se vuelve vacía y hueca, mis hermanos, y no hace el efecto en la vida del ser humano. Pero Dios es un Dios todopoderoso, mis hermanos, para hacer milagros en nuestra vida. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos levantemos, mis hermanos. Que nos levantemos y que ya no tengamos lo que tenemos hasta este día. Usted y yo bien sabemos si estamos delante de Dios bien en estos momentos. Amén. Gloria a Dios. Usted bien lo sabe, yo bien lo sé. Usted bien sabe si ha hablado mal de su hermano. Usted bien lo sabe si ha hablado de mal de su hermano, de su hermana, y de tanto que se ha visto, mis hermanos. Usted bien lo sabe. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Pero a Dios nadie le engaña. Amén. Y Dios lo que quiere es que usted y yo nos levantemos en el nombre del Señor y digamos, y vamos a el hermano que le hemos fallado y le digamos: mire, hermano, yo siento algo por usted, pero yo quiero ser libre en el nombre del Señor, porque yo quiero que Dios haga unas cosas grandes en mi vida. Es tiempo, mis hermanos, que nosotros reconozcamos. Porque déjame decirle que si usted y yo no reconocemos, déjame decirle que lamentablemente perdió el tiempo que estuvo aquí todo. Perdimos el tiempo.
Estuvimos solamente aquí de apariencia, mis hermanos, pero Dios no quiere que nosotros estemos en su casa de apariencia. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer prodigios, Dios quiere levantarlos, mis hermanos, para que nosotros vivamos en una armonía, mis hermanos, como hijos de Dios. Porque si Dios es la cabeza, mis hermanos, y vosotros somos miembros, ¿cómo nosotros nos vamos a desechar unos a otros si somos del mismo cuerpo, mis hermanos? Lo que Dios quiere es que nosotros los mantengamos unidos, mis hermanos. Mas el enemigo ha venido a desunir, pero Dios ha venido a unir, mis hermanos. Qué lamentable, mis hermanos, que usted y yo no reconozcamos lo que Dios quiere hacer, y que no reconozcamos que hemos fallado delante de Dios, y que hasta este día, mis hermanos, no hemos perdonado. Hasta este día no hemos pedido perdón, mis hermanos. Pero aquí estamos alabando el nombre de Dios. Pero déjame decirte, como dice la palabra, amarnos unos a los otros con un amor eterno, con un amor sincero, mis hermanos, como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, mis hermanos, llenos de defectos, mis hermanos, llenos de pecados, pero aún Dios los ha levantado y los ha lavado con la sangre poderosa. Los ha lavado, mis hermanos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nosotros estemos revestidos de la blancura que es Cristo, mis hermanos. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Donde dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y no es fácil, mis hermanos, pero hay que hacerlo en el nombre del Señor. Porque si usted no lo hace, mi hermano, no hay entrada en los cielos para usted ni para mí. No hay entrada. Aquí podemos gritar, saltar y orar todo el día, pero si no hay unión y no hay sinceridad en vuestro corazón, no entraremos en el reino de los cielos, mis hermanos. Es por gusto, mis hermanos. Es tiempo, mis hermanos, que reconozcamos nuestras culpabilidades cuando le hemos fallado a Dios. Porque déjame decirle que constantemente podemos fallarle, mis hermanos, pero no conscientemente. No nos equivoquemos, mis hermanos, que usted va a practicar el pecado y yo voy a practicar el pecado, y en la tarde, en la mañana yo ejerzo el pecado, y como Dios es bueno, yo vengo en la tarde y me doblo la rodilla y digo, Señor, perdóname porque hoy pequé delante de ti. No, mis hermanos, no seamos así tampoco. Si nosotros estamos aquí, mis hermanos, es porque si Dios venció al mundo, usted y yo podemos vencer en el nombre del Señor, mis hermanos. Porque si Dios venció, usted y yo podemos en el nombre de Dios. Poderoso es Dios. Y aquí vamos en el capítulo 3, verso. Gloria a Dios. Versos, gloria a Dios, 9, 3:9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿de dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz. Y en el huerto, gloria a Dios, volvamos a repetir, perdón. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Ahí podemos darnos cuenta, mis hermanos, que se les abrió el entendimiento, el conocimiento. Ya a ellos ya les daba pena, mis hermanos. Pero déjenme decirle que si usted está en pecado, es tiempo, mis hermanos, que a nosotros nos dé pena estar en la casa de Dios y no reconozcamos, mis hermanos. Estos hombres le dio pena porque sabía que le habían fallado a Dios. Pero Dios es grande, mis hermanos, y grande y maravilloso es, mis hermanos, para que usted se levante en el nombre del Señor y pidamos perdón, mis hermanos. Sí, pidamos perdón, mis hermanos. Sí. Pues yo le voy a decir en el nombre del Señor en esta hora. Por allá hay un Señor por allá arriba, que de tiempo yo hice un daño. Hasta este día Él lo tiene contra mi vida. Y un día de esto yo lo encuentro y yo le digo al Señor, y el Señor pone en mi corazón, ve y pídele perdón, sí, y repara el daño. Sí.
Y yo le digo, Señor, yo no voy este día, pero yo iré cuando tenga lo que tenga que hacer. Tengo que reparar este daño y eso está en mí. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer, mi hermano? Porque Dios me está mandando. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en mi vida, mis hermanos. El estar aquí no es una casualidad. El estar aquí es la misericordia de Dios, mis hermanos. Porque yo no estuviera sobre esta tierra. Porque caminos de muerte escogí en el tiempo atrás, mis hermanos, pero ahora le doy gracias a Dios, y gracias a Dios que Dios me ha dado el conocimiento, la revelación de su palabra. Ahora ya no hay excusa, mi hermano, ni para usted ni para mí. El día que estemos delante de la presencia de Dios, no hay excusa, mis hermanos, porque Dios lo que nos manda es que los amemos, mis hermanos, unos con otros, mis hermanos. ¿Cuál es el vínculo perfecto que Dios manda? Es el amor, mis hermanos, pero no el amor carnal, es el amor espiritual, mis hermanos, porque el amor perdona, el amor todo lo puede, mi hermano. Pero muchas veces nosotros hemos perdonado, pero todavía tenemos la espina en nuestro corazón, porque no ha sido nacido de Dios ese amor. Cuando Dios pone amor en vuestra vida, somos diferentes, mis hermanos, y damos la mano con sinceridad, mis hermanos. Damos esa mano como Dios le agrada, mis hermanos. No hipócrita, no fingida, mis hermanos. Porque Dios es santo, mi hermano. Poderoso es Dios, mis hermanos. Y Dios le dijo: ¿a quién te enseñó que estabas desnudo y has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Gloria a Dios. Mire, mis hermanos, aquí ya no es tiempo, mis hermanos, que nosotros le echemos la culpa a uno o al otro. No, mi hermano, aquí usted tiene que estar recto como Dios quiere y como Dios manda. Aquí no diga el hermano, la hermana. No, mi hermano, usted tiene que ser recta, usted tiene que ser firme, mis hermanas, porque Dios lo que quiere hacer en nuestra vida, mis hermanos, es cosas grandes, mis hermanos. ¿Y por qué le digo, mis hermanos, cosas grandes? Porque lamentablemente, mis hermanos, usted puede ver las casas de Dios, dicen ser casas de Dios, pero ¿cómo está allí, mis hermanos? ¿Cómo se están ejerciendo, mis hermanos? ¿Cómo se están dando la palabra, mis hermanos? Palabra hueca y vacía, a donde nadie le importa como tú vengas. Si tú estás en pecado, no importa. Lo que importa es que tú mantengas al pastor. Lo importante es que tú le des los tiempos. Lo importante es que tú estés con él, y no importa cómo tú vengas, mis hermanos. Algo yo les puedo decir en el nombre del Señor: tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Si decimos ser que somos cristianos, mis hermanos, seamos cristianos verdaderos, mis hermanos. Ya no es tiempo, mis hermanos, que vivamos como los días antes, cuando comenzamos a dar esos pasos y que no entendíamos esta palabra. Pero hoy Dios me dice: y te abrí el conocimiento, y ahora sabemos el bien y el mal. Ahora sabemos para dónde vamos. Si estamos en pecado y llevamos una vida fingida, usted ya sabe que va para el infierno. Si llevo una vida fingida yo, mis hermanos, y aquí yo puedo estarle predicando en el nombre del Señor, pero si no trato y no lucho, mis hermanos, ejercer esta palabra como yo más, no la vamos a ejercer al 100%, mis hermanos, pero vamos en la lucha hasta que el día sea perfecto, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios lo que quiere es que nosotros los mantengamos firmes, mis hermanos. Aquí solamente llegó la voz del enemigo a la mujer, y ahí se acabó todo, mis hermanos. Ahí donde entra el pecado, y como el pecado entró por un hombre, así la muerte entró desde Adán hasta este día. Ha reinado la muerte sobre esta tierra, mis hermanos. Pero Dios no quiere la muerte para nosotros, mis hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, mis hermanos.
Vivamos en esta tierra carnalmente, pero adorando a un Dios vivo, adorando a un Dios que todo lo puede, mis hermanos, porque un día vamos a morir, mis hermanos. Pero hay que estar a cuenta con nuestro Dios, mis hermanos. Hay que estar a cuenta para cuando la muerte llegue a nuestra vida, mis hermanos, estaremos juntamente con el que los hizo y con el que nos dio la vida. ¿Y quien nos dio la vida? Es nuestro Dios, el que está en los cielos, mis hermanos. Dios no quiere que los perdamos. Ahí solamente llegó la voz, mis hermanos, y la voz quebró a aquella mujer. El enemigo es astuto, mis hermanos, como hoy vienen, mis hermanos, hoy estamos en estas vacaciones de agosto. Llega el enemigo a tu casa, mis hermanos, y va a llegar finamente, y te va a decir, mire mamá, mire papá, mire, y como no sé cómo te va a llegar, pero te va a decir, no, si es que un día que tú no llegues a la casa de Dios, no es malo, fíjate que hasta hoy vengo, y usted no quiere acompañar. Pues allí te vas a quedar, porque una palabrita y arruinó todo aquello, mis hermanos. ¿Cuántas veces, mis hermanos? Porque el enemigo lo que quiere es alejarte de la presencia de Dios. El enemigo lo que quiere es que nosotros lo mantengamos lejos de la presencia de Dios. Esa es la meta de Él, esa es la misión de Él, a llevarlo hasta lo peor, mis hermanos. Porque a muchos, mis hermanos, hoy están allá tirados en una cuneta, tirados en una cantina, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Es por no reconocer vuestra culpabilidad. Pero el día que usted y yo veamos vuestro rostro, veamos nuestra vida, vamos a ser diferentes, mis hermanos, porque somos buenos para señalar. Mire, yo señalo y cuántos dedos me apuntan, mis hermanos, porque para esto somos buenos, para señalar, para criticar, mis hermanos. No, mi hermano, usted y yo tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. Ya no es tiempo, mis hermanos, que digamos, el hermano aquí, la hermana allá. No, mi hermano, usted viva su vida, yo vivo mi vida en el nombre del Señor, mis hermanos. Ya no lo fijemos si él vino descalzo, vino con zapatos o no vino. Fíjese en usted, en su caminar, mis hermanos, porque esto es lo que Dios pide, porque esto es lo que Dios quiere, mis hermanos, que nosotros los veamos, mis hermanos, que no veamos al que está a la par, porque al final el que nos va a juzgar es Dios, mis hermanos. Dios es el que los va a juzgar, sea para salvación o sea para condenación, mis hermanos. Dios es el único perfecto, mis hermanos. Él es el juez de jueces. Él es el que da la vida. Él es el que quita la vida, mis hermanos. Grande y poderoso es nuestro Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Comió de lo que Dios no le dice. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor a nosotros, mis hermanos? En esta noche, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué nos dice hoy en esta noche? Eva comió pecado porque le engañó la serpiente. Ahí aceptó ella el pecado. Ahora, mis hermanos, en el nombre del Señor, es que nosotros vivamos para vuestro Dios. Y cuando nosotros vivamos como Dios manda, mis hermanos, porque si nosotros respetamos los decretos, los mandamientos, los estatutos que Dios manda y Dios ha puesto en su vida, porque esto no solo fue en el tiempo atrás, esto está hoy en la actualidad, mis hermanos, porque esta palabra es presente y futura, mis hermanos. Esta palabra no se ha terminado, mis hermanos. Lo que Dios quiere que nosotros seamos y respetemos esos mandamientos que Dios ha dejado. Qué lamentable es, mis hermanos, que usted y yo tenemos el conocimiento de la palabra. Y qué lamentable es que hoy que vienen hoy que estamos en las vacaciones, ¿cuántos cristianos van a andar en las playas? ¿Cuántos van a andar allá en la rueda, mis hermanos? ¿Cuántos? Qué lamentable. Pero algo que yo les puedo decir, mis hermanos, usted y yo marquemos la diferencia. Amén. Porque usted ya sabe las consecuencias que le va a traer, como esta mujer le trajo las consecuencias de la desobediencia que tuvo delante de Dios. Fueron duras. Porque allí se apartó
y se alejó el Señor. Siempre estuvo con ellos, pero ya estuvo de lejos. Ya no estaba como un principio, que estaban cerca, mis hermanos. Lo que Dios quiere es que Él quiere estar cerca de tu vida, de mi vida. Dios lo que quiere es manifestarse en esta casa, mi hermano. Pero para eso, mis hermanos, hay que cuidarlo, mis hermanos. No los dobleguemos al pecado, no los dobleguemos a lo que es tradiciones del mundo, mis hermanos, porque lamentablemente aquí se van a quedar. Y esto no es mentira, mis hermanos, porque la palabra de Dios es recta, mis hermanos. Y Dios no va a tener, y allá no va a haber justificación. Allá no va a decir, no, es que mi hijo, mi hija, mi papá me invitó que me fuera a comer un elote loco y yo fui. Allá no va a haber justificación. Le fallaste, le fallamos, le fallamos. Por eso la palabra de hoy dice, usted y yo somos bienaventurados, benditos en el nombre del Señor. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque hoy tenemos el conocimiento de su palabra santa, mi hermano. Y no la pongamos por bajo, pongámosla por alto esta palabra. Ya no la pisoteemos, mis hermanos, porque el enemigo a eso se ha metido, a la casa del Señor, a pisotear los rectos del Señor. Pero en el nombre del Señor es derribado, mis hermanos. Ya no, mis hermanos, vivamos una palabra como Dios manda. De esos decretos, esos de mandamientos, mis hermanos, es lo que Dios pide en su vida y en mi vida. El día que nosotros los ejerzamos, vamos a ser más grandes en esta tierra. La misericordia de Dios hasta este día los ha sostenido grandemente, mis hermanos. Si decimos Dios con nosotros, ¿qué más, pues, mis hermanos? Dios con nosotros. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros lo pongamos a Él por primer lugar en todo, mis hermanos. Y no nos dobleguemos, no nos dobleguemos, porque duras consecuencias vienen para vuestras vidas. Duras consecuencias, mis hermanos. Usted y yo, si decimos que queremos ser en este lugar de bendición, mis hermanos, mantengámoslos firmes en el nombre del Señor, porque es ahí donde Dios va a orar a favor de su vida y de mi vida, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios, grande y poderoso eres tú, Señor, en esta hora, Padre. Le damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, me has ayudado, Señor. Vengas tú, Señor, bendiciendo, Señor, los que los oyen, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Que su palabra, Señor, fluya, Señor, en los corazones, Padre Santo. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias por su bendita palabra, Señor. En esta hora, bendito Dios, sea usted haciendo milagros, Señor, por los que los ven, por los que los oyen. Y sea usted obrando en tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, poderoso Dios. Lo pedimos todo en su nombre, Señor.